Ya, ¿listo? ¿Y cómo se define operacionalmente la definición del campo eléctrico? Fíjese bien, se define como el cociente se puede decir de ambas maneras, entre la fuerza eléctrica y la carga de prueba que experimenta esa carga. ¿Y cuáles son las unidades en el sistema internacional? Newton partido por Coulomb. ¿Ya? Entonces el campo eléctrico que vamos a comenzar a ver está relacionado obviamente con la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica tiene que ver con la interacción eléctrica que puede experimentar una carga y se mide en Newton partido por Coulomb. Tanto la fuerza eléctrica como el campo eléctrico tú no los ves, ¿cierto? No lo puedes palpar, no lo puedes tocar. Es una cosa que el hombre, eh, si bien es cierto, existe, y para poder demostrar su existencia es que inventa estos campos vectoriales que cumplen ciertas propiedades, y por eso tuvimos que ver lo que eran los vectores. Entonces, en el caso de el campo gravitacional, tú tienes en las cercanías de la Tierra, tú tienes una masa puntual y esa masa puntual siente a distancia una cierta fuerza que se manifiesta a través del peso del peso de la fuerza peso, la fuerza de atracción gravitacional que experimenta esa masa. Entonces, un campo se define como una propiedad del espacio en que un objeto material experimenta una fuerza. Entonces, en el caso de la Tierra existe un campo gravitacional en el punto P. Y mientras tú te encuentras dentro de este campo gravitacional, que tú no lo ves, ¿cierto? Pero sí lo puedes palpar, lo puedes tocar, tú vas a sentir una fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra, puesto que una masa experimenta una fuerza descendente en dicho punto. No hay fuerza, no hay campo, no hay campo, no hay fuerza. La dirección del campo está determinada por la fuerza. Entonces, en el campo gravitacional, ahí tienes dos puntos, dos cuerpos, A y B. Obviamente, ambos experimentan fuerza de atracción gravitacional. Y cuando tú estás fuera del campo gravitacional, ¿no es cierto? La gente anda levitando, anda flotando, como uno lo puede ver en la estación espacial. Estos cosmonautas, llámense chinos, europeos, ¿cierto? Norteamericanos, rusos, ¿cierto? Que andan flotando en el espacio y que ellos pueden observar, se puede ver el estado en gravidez porque ahí no están experimentando esa fuerza de atracción gravitacional ya que se encuentran alejados de, esa, de esa situación. Entonces, operacionalmente dijimos que el campo eléctrico se define como la fuerza partida por la carga y las unidades son newton partido por Coulomb. Entonces, aquí lo que te tienen que quedar claro es que una carga positiva Q genera un campo eléctrico que apunta radialmente de ella hacia afuera en todas las direcciones. Ahí. Y si tú colocas una carga positiva en las cercanías a una distancia R en un punto P, obviamente por ser positiva, experimenta una fuerza de repulsión y esa fuerza de repulsión actúa en la misma dirección del campo eléctrico producido por esta carga. Esta carga pequeña no se da cuenta del campo eléctrico que está produciendo, ella lo experimenta, lo siente a través y se manifiesta a través de una fuerza de repulsión. Entonces, para el caso de una carga positiva, en presencia de una carga positiva o negativa, aquí hay una fuerza de repulsión, la fuerza eléctrica apunta en la misma dirección del campo eléctrico ubicado a una cierta distancia. Para una carga negativa o positiva, experimenta una fuerza eléctrica de tipo atractiva ubicada a una cierta distancia y el campo eléctrico, ¿cierto?, producido por esa carga apunta radialmente de ella hacia afuera. Y para una carga negativa, el campo eléctrico ahora apunta hacia la carga, ¿cierto? Y si tú colocas en las cercanías de este campo eléctrico generado por esta carga negativa, colocas una carga positiva, obviamente por ser signos contrarios, se experimenta una fuerza eléctrica y esa fuerza eléctrica va en la misma dirección del campo eléctrico. Si es una carga negativa con negativa, siente una fuerza de repulsión y por lo tanto la fuerza eléctrica es contraria al vector campo eléctrico. Entonces, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico? La magnitud del campo eléctrico se llama el vector intensidad campo eléctrico, la razón entre la fuerza y la carga, y sus unidades son newton partido por Coulomb. Déjeme ver si terminó. Ahí está. Entonces terminó recién el
digamos, el video del paralelo anterior. Entonces aquí vamos a experimentar algunos, vamos a hacer algunos ejemplos por cada situación que yo he planteado, ubico o coloco un ejemplo. Aquí dice el ejemplo 1, una carga de 2 nanocoulomb. Un nano son 10 elevado a la menos 9. Se coloca a una distancia R, ahí está la carga Q, de 2 nanocoulomb positiva en un punto P ubicado a una cierta distancia de una carga que produce un campo eléctrico de menos, esa carga es de menos 8 microcoulomb, y el campo eléctrico apunta hacia la carga que la produce y experimenta una fuerza de 4000 newton. Por lo tanto, el campo eléctrico que siente esa carga roja que he puesto en las cercanías de la Tierra, donde hay un campo gravitacional, es la fuerza eléctrica partido por su carga, y la fuerza eléctrica son 4000 newton, y la carga, cierto, que experimenta ese campo eléctrico vale 2 por 10 elevado a la menos 9 coulomb, que es un nano son 10 elevado a la menos 9. Y si tú divides 4000 dividido en 2 exponente a la menos 9, eso te queda 2 por 10 elevado a 12 newton coulomb. Esa es la magnitud del campo eléctrico y apunta hacia abajo. Ahí está el vector en cuestión. Porque aquí yo debería haber colocado, no, en este caso no, pero obviamente el vector campo eléctrico apuntaría hacia abajo. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Son definiciones eh, un poco abstractas, ¿Avanzados? ¿cierto? Imposible, o sea, la tengo que explicar a través de vectores, de estos campos vectoriales, y que son difíciles de poder manejar, porque tú no andas viendo en la calle, a pesar de que estamos expuestos a campos electromagnéticos. El estar frente a una pantalla, ¿cierto? O a un televisor, a una lámpara, ¿cierto? Estás expuesto a campo electromagnético. Y si tú colocas un CD en las cercanías de la torre de tu computador, obviamente está expuesto a campo electromagnético, puede que esté grabado y después los dipolos magnéticos van a quedar direccionados en diferentes direcciones, y a pesar de que está toda la información, tú la puedes leer, pero no la vas a poder editar ni reproducir porque los dipolos eh, no quedaron bien direccionados. Entonces te dicen, no coloque un CD grabado en la cercanía de una cosa que tenga un campo, que esté generando un campo eléctrico. Es cosa que tú te vayas a dar una vuelta, ¿cierto? Por diferentes lugares de Valparaíso, Viña, en las partes altas del cerro, donde existen torres de alta tensión que llevan corrientes de alto voltaje, ¿cierto? Los volts son 380 y un poco más, y eso te está generando, esas corrientes generan campo electromagnético, y lo que hace la gente es tomarse, ¿cierto?, los sitios alrededor de ella a 5 metros cuadrados, ¿cierto?, de una torre. Esos son terrenos fiscales, entonces saben que no los pueden echar de ahí, y viven bajo esos campos electromagnéticos, bajo esa intensidad, y en la parte trasera, ¿cierto?, tienen el patio, tienden ropa bajo la misma antena, o tienen un columpio para sus hijos, y están expuestos a contaminación, ¿no es cierto?, de tipo de campo electromagnético. Y hay una línea de acción, ¿no es cierto?, de estudio hace unos 20 años atrás o más, en el cual, ¿no es cierto?, se ve la importancia o la influencia del campo electromagnético en la cadena de síntesis del ADN, eh, problemas de, de sangre, ¿cierto?, tumores, cáncer y una serie de otras cosas. Y nadie le pone coto al asunto. La gente se sigue tomando los terrenos y sigue, ¿cierto?, viviendo alrededor de torres de alta tensión. Entonces, usted como está estudiando este tipo de cosas, tiene que hacer conciencia en las personas de que no se puede vivir ahí, porque eso tarde o temprano le va a producir algún problema de en la cadena de síntesis de ADN, con todos los problemas que pueda producir, ¿cierto?, en cuanto a las transfusiones, tumores y una serie de otras cosas. ¿Preguntas, dudas de este problema? No, Ya. pero tenemos una... No, no, olvídalo. Pase, No, continúa. manifiéstese nomás, diga. No, que lo que yo he esto fuera de la clase, cosas que he visto, revisé en internet, que básicamente casi todo lo que tenga una frecuencia que afecta a nivel
casi atómico microscópico suele afectar de manera negativa a todas las células humanas. Exactamente, usted lo ha dicho. O sea, ratifica lo que yo... Toda fuente de energía, eh, eh, ondas. Sí, pues, nosotros vamos a ver campo electromagnético o onda electromagnética al final del curso. Mm, Entonces, usted ratifica lo que yo he dicho, usted ha tenido una lectura positiva y en este país, independiente del gobierno de turno que esté, el Estado chileno como Estado no se pone los puntos sobre las I, no impide, ¿cierto?, este tipo de cosas. Las municipalidades, por una cuestión de voto, los alcaldes de turno, ¿cierto?, se ponen de acuerdo, le dan el espacio, le dan una caseta sanitaria, ¿cierto?, la gente vive ahí, les llevan agua y flor, pues siguen viviendo eternamente. Y, mm, y eso no se, como le dijera yo, no se pone sobre el tapete, no se limpia esa cosa y eso continúa en nuestro país. Entonces, hay que tener cuidado. Usted ve que cuando, por ejemplo, usted se va a tomar una radiografía a un centro radiológico, El la, médico se pone detrás de una barrera protectora. exactamente, pues, y las niñas que están expuestas, ¿cierto?, tienen unos trajes especiales de plomo, y si usted tiene que ir una semana y quedaron malas sus muestras, tiene que ir a tomarse la próxima semana, tiene que ir a tomarse la muestra, y la niña que a usted le tomó en la primera instancia ya no está en la segunda instancia porque les dan reposo, porque no pueden estar expuestos, ¿cierto?, a ese tipo de contaminación. Mm, Entonces, de manera básicamente diaria. exactamente. Entonces yo como profesor trato de hacer, muchas veces mis alumnos se quejan algunos de que yo hablo mucho, claro que hablo mucho, si yo soy profesor, y un profesor lo que hace es formar personas para el día de mañana en forma integral, no solamente como técnico universitario electrónico o eléctrico, ¿cierto? Sino también todo lo que lleva el aspecto social de estas cosas, el hacer conciencia, ¿cierto?, en las tierras, el hacer conciencia de una instalación eléctrica, el hacer conciencia, ¿cierto?, de que colocar un diferencial te puede salvar la vida a un niño. ¿Cuánto te vale un diferencial? 15 a 20 mil pesos. Te se energiza el sistema en 30 milisegundos. Entonces usted tiene que hacer conciencia a la gente que no es llegar y lo que hace Valparaíso es tucar o pintar una calle o unos edificios, sino que hay que cambiar también la instalación eléctrica que son de los años 30, los años 40, y las demandas energéticas de energía de los años 2021 no son las mismas de los años 60, 70 o más. Entonces, Sí, sí, la obviamente, casa que tengo es un poquito vieja. Y ah, los cables, en mi casa es un poco vieja y se puede ver los cables como no están en la mejor condición, pero no es que podamos cambiarlo porque es rentada la casa. ya, perfecto, pero cuando tenga su casa, porque va a ganar dinero con esto, por eso tiene que estudiar y por eso está haciendo Mm, la diferencia, haga revisar ciertas instalaciones eléctricas, cámbiala en todo y actualícela a los tiempos de las demandas en cuestión. Coloque sí. las tierras, coloque los diferenciales, parcialice, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en el departamento donde yo vivo tengo dos circuitos, uno para la cocina y la logia, el otro para el resto de la casa. Está particionado. eh, Y por ejemplo, la lavadora y la centrífuga tienen un cable de 5 amperes con las patitas más anchas. mm, Entonces, uno está actualizado respecto a ese tipo de situación. Ahora, cuando usted pide explicación cuando se compra una casa, la persona que le está vendiendo la casa no tiene la menor idea. Entonces, esta gente uno la debería preparar y uno lo que debería hacer cuando se va a comprar una casa, ¿cierto? Asesorar por alguna persona y ahí es donde aparece usted, po. Entregar las condiciones, ¿cierto? De cómo debería estar la instalación eléctrica. Igual cuando uno se compra un auto, la ve un mecánico. Vamos a dar una vuelta, ¿cierto? Pero de eso se trata, ¿me entiende? Entonces uno, a través de la conversación, uno se va haciendo parte y va integrando cosas a la gente, pues si de eso se trata. Yo entiendo que mi profesión de ser profesor, soy físico, pero también es profesor, entonces trato de esto de colocarle el lado social de las cosas, de hacer ver otras cosas que no están escritas en ninguna parte. Pero esa es la relación que uno tiene con su alumno. Ya, mm.
Vamos viendo, aquí tengo el campo eléctrico debido a una carga puntual a una cierta distancia. Entonces aquí lo que tengo normalmente, lo que se hace es tomar una carga de prueba positiva. Y lo que quiero es evaluar el campo eléctrico producido por esta carga en el punto P a una distancia R. Por ser positiva la carga, el campo eléctrico sale radialmente de ella hacia afuera. Si fuese negativo, el campo eléctrico que está en verde aquí, esa flechita, estaría apuntando hacia el interior, en cualquier punto. Pero como es positiva y se habla de una carga positiva, ahí. ¿Y cuál es el campo eléctrico producido a esa distancia? Es la constante del sistema por el valor de la carga partido por la distancia de la carga al punto. Y esa ecuación te permite calcular el campo eléctrico debido a una carga Q a una distancia R de ella. Y esa es la expresión. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Acá tenemos, dice, cuál es la intensidad del campo eléctrico E en un punto P a una distancia de 3 metros desde una carga negativa de 8 menos 8 nanocoulombs. Entonces ahora yo quiero evaluar el campo eléctrico a una distancia de 3 metros en un punto P, ¿cierto? Debido a una carga puntual negativa de menos 8 nanocoulombs y la distancia de 3 metros. Entonces primero encontramos la magnitud, aquí se encuentra la magnitud, usted coloca que el campo eléctrico debido a una carga puntual es la constante por la carga partido por la distancia de ella al cuadrado. La constante ya sabemos que vale 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado con un cuadrado, el valor de la carga 8 por 10 elevado a la menos 9 coulomb, y la distancia de la carga al punto de 3 metros al cuadrado. Entonces usted tiene arriba 9 por 8 son 72. Por 10 elevado a ¿cuánto? 10 elevado a 9 por 10 elevado a la menos 9. ¿Cuánto le queda arriba? Esos 10 elevado a 9 y por 10 elevado a la menos 9. 10 elevado a 0. Y 10 elevado a 0, ¿cuánto es? 1. ¿Ah? 1. 1, ¿cierto? Entonces le queda 72. Partido en 9 le queda 8. ¿Y qué unidad le queda? El metro cuadrado, con ese metro cuadrado se le cancela, sobrevive en newton, y coulomb partido por coulomb cuadrado le queda newton coulomb. Usted lo que calculó fue la magnitud o módulo. ¿No ha hecho algo de menos en esta expresión? ¿Qué es lo que falta ahí? ¿Qué es lo que falta ahí? El signo de la carga, ¿no? Porque la carga es negativa, ¿no? Entonces yo debería haber colocado aquí menos 8 por 10 a la menos 9. Pero usted lo que está calculando es la magnitud o módulo. Entonces cuando hace el cálculo numérico, no coloca el signo de la carga. ¿Dónde está considerando usted el signo de la carga? Aquí, po. Ahí está el vector, apunta hacia la carga. ¿Por qué? Porque la carga era negativa. En el caso anterior, la carga era positiva, el campo eléctrico salía radialmente de ella hacia afuera. En este caso, el campo eléctrico apunta hacia la carga. ¿Por qué? Porque la carga es negativa. Y aquí dice, la dirección es la misma que la fuerza sobre una carga positiva si se colocase en el punto P hacia menos Q. Por lo tanto, el campo eléctrico en forma vectorial es de 8 nanocoulomb y ¿hacia dónde apunta? Hacia la carga negativa. Entonces, cuando hace el cálculo numérico, usted no coloca el signo de la carga. ¿Le queda claro? ¿Aló? ¿Le quedó claro que no se considera el signo de la carga cuando hace el valor numérico? Sí, queda claro. Ya, perfecto. Continuamos entonces. Ahora, ¿qué sucede? Aquí lo hicimos para una sola carga puntual. ¿Qué sucede si hay 3 cargas? Entonces usted quiere evaluar el campo eléctrico en el punto A, debido a la presencia de la carga 1, debido a la presencia de la carga 2 y debido a la presencia de la carga 3. Entonces usted lo que tenemos que hacer es usar el principio de superposición. Lo que hago, ¿cierto?, es frecuentar y hacer una suma vectorial, ocupando, ¿cierto?, esa expresión. Entonces, primero yo veo lo que le pasa al punto físico A, ¿cierto?, debido a la presencia de la 1, sin considerar ni la 2 ni la 3. Hago cuenta que no existen. Entonces, vemos que esta carga es negativa, por tanto el campo eléctrico apunta hacia la carga desde el punto A. Y la evalúo de acuerdo a esta expresión. La constante por el valor de la carga, me tienen que entregar el valor de la carga, aquí solamente una cuestión de tipo cualitativo, y saber la distancia de la carga al punto A.
Luego aquí lo que hago, ya consideré la 1, ahora considero la 2. Hago cuenta que la 3 no existe y veo qué es lo que le pasa al punto A debido a la carga Q sub 2. Esta carga es positiva y el campo eléctrico apunta radialmente de ella hacia afuera. Entonces ahí estaría el vector campo eléctrico de sub 2. Y luego, ¿qué es lo que hago? Hago cuenta que no existen ni la 1 ni la 2 y veo qué es lo que le pasa al punto A debido a la carga Q sub 3 que es negativa y el campo eléctrico apunta para acá, saliendo radialmente de ese punto o metiéndose hacia la carga. Obviamente me tienen que entregar en los tres casos los valores de las cargas y la distancia de las cargas al punto A. Y el resultante vectorial será esa línea en rojo, que tiene un módulo, un porte, un tamaño, una norma y tiene una cierta dirección. Entonces, la suma total es la suma resultante de los tres vectores E sub 1 más E sub 2 más E sub 3. Y eso es usar el principio de superposición que ya lo ocupamos para la fuerza de tipo colombiana. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Fíjese bien, por favor, léalo. Voy a buscar un poquito de agua mientras tanto. Aquí tenemos un punto A y vamos a evaluar el campo eléctrico debido a la carga 1 y a la carga 2 en el punto A. Lea por favor ahí y vamos a terminar el vector resultante. Ya, ahora estamos de vuelta. Y por eso tengo 13 personas también del partido de la Champions. El PSG, ¿con quién está jugando? Mi hijo me dice que está viendo el partido. Ya, dice acá, encuentre el campo resultante en el punto A. Aquí tengo el punto A y en el punto A va a sentir dos campos eléctricos producidos por la carga negativa de menos 3 nanocoulomb y la otra positiva de 6 nanocoulomb. Por ser negativa esta carga, el campo eléctrico, ¿cierto?, desde el punto A entra hacia la carga. Y por ser esta positiva, el campo eléctrico en el punto A sale radialmente de ahí hacia afuera. Entonces, obviamente, estos dos vectores yo los tengo que ubicar y lo más probable es que aquí me haga una resultante para allá, en esa dirección. Las distancias de la carga 1 al punto A es de 3 metros y la distancia de la carga 2 al punto A es de 4 metros. Y por Pitágoras, 3 al cuadrado más 9 al cuadrado te da 25 al cuadrado, que es 5. Pitágoras. Trío pitagórico perfecto. Entonces lo que tengo que hacer es ocupar esta expresión tanto para la carga 1 como para la carga 2. Eso 1 es la constante por Q1 partido por R1 a 2 al cuadrado. El campo eléctrico debido a la 2 es la constante por Q sub 2 partido por R2 al cuadrado. Entonces vamos a hacer el cálculo numérico de la magnitud. Entonces coloco el E sub 1 es la constante, 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado por un cuadrado, por la distancia, ¿cierto? Por la carga de 3 nanocoulomb. Ahí está. 3 por 10 elevado a menos 9 coulomb. Y la distancia de esta carga al punto A es de 3 metros, 3 al cuadrado. Y acá le queda 3 por 9 son 27, por 10 elevado a 0, 10 elevado a 0 es 1, y acá le queda 9. Entonces le queda 27 dividido en 9, le queda 3. ¿Qué unidades? Los metros cuadrados se van, el colon con el colon cuadrado le va a quedar 3, ¿cierto? 3 newton colon. Y el campo eléctrico, debido a la carga 2, que es esta, será la constante, 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado colon cuadrado, por la carga, ¿cierto?, de 6
nanocoulomb, que son 6 por 10 elevado a la menos 9 coulomb, partido por la distancia de la carga al punto, que son de 4 metros al cuadrado. 9 por 6 son 54, por 10 elevado a 0, partido por 16. Y 54 dividido en 16, eso le queda 3,375 newton partido por coulomb. Entonces, fíjese bien lo que dice abajo, los signos de las cargas solo se usan para encontrar la dirección del campo eléctrico. Aquí están las magnitudes, esto vale 3, esto vale 3,38 newton coulomb, me dio a mí 3,375, el 7,5 lo subimos a 8, y para calcular la magnitud de un vector, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se calcula la magnitud o módulo de un vector? El porte de la flecha, que quiero saber yo, lo que está en rojo, nosotros calculamos esa línea negra y esa línea negra que está acá, es 1 y es 2. Y ahora lo que quiero saber es el porte de la flecha. ¿Qué es lo que hago para ello? ¿Qué es lo que hacemos? Raíz de la, de Es la la raíz, magnitud. la magnitud o módulo es la raíz cuadrada de las dos componentes del al cuadrado bajo rayo, ¿no? Y eso ya lo sabemos hacer, ¿verdad? Eso lo hicimos cuando lo aplicamos a vectores. Y el campo eléctrico es un vector. ¿Y cómo calculo la dirección? Digo, tangente de phi en la componente vertical es 1 partido por la componente horizontal. Y me estaría dando ese ángulo que está ahí. El ángulo, ¿cierto?, que proyecta el vector rojo respecto al eje X. Y este es el porte de la flecha. Lo otro sería, ¿cierto?, que tú digas 180, ese ángulo que está ahí. 180 menos phi. Puedes entregar esa solución o esta otra solución. Normalmente nos hemos quedado con esa solución. Y eso está en el segundo cuadrante. Entonces, vamos al otro lado. Ahí están, entonces te queda 3 al cuadrado bajo raíz, más 3,38 al cuadrado bajo raíz, y eso te queda 4,52 newton coulomb. Si usted lo quiere hacer eso, pone raíz, 2 paréntesis de entrada, coloca 3, cierra paréntesis, eleva al cuadrado, más abre paréntesis, coloca 3,38, cierra paréntesis, eleva al cuadrado y vuelve a cerrar paréntesis, y eso le queda 4,5193. El 4,5 y el 1,9 lo aproximo a 2. Y la tangente de la componente vertical es 1 partido por la componente horizontal. Entonces usted dice shift tang, abre paréntesis, usted coloca 3 dividido por 3,38, cierra paréntesis y ejecuta. Y eso le da 41,59, que son 41,6, que sería ese ángulo. O también puede entregar este otro ángulo, que sería 180 menos 41,6. 180 menos 41 menos 41,6, eso le da un valor de 138,4 grados. Entonces el campo resultante tiene la magnitud o módulo y tiene la dirección del vector. Todo eso que estamos haciendo es una aplicación directa, ¿cierto?, de los vectores. El campo eléctrico es un vector. ¿Preguntas, dudas? Los que no están viendo la Champions, el PSG con el Real Madrid, creo que. ¿No? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? No, profe. Ya. Bien, continuamos. Aquí está el aspecto cualitativo de las líneas de campo eléctrico. Yo cómo me formo las líneas de campo eléctrico. Tienen algunas propiedades. Las líneas de campo eléctrico se dibujan de forma que la tangente a ella, ¿cierto?, en cada punto sea tangente. Además, su sentido debe coincidir con el dicho vector. Las reglas para dibujar las líneas de campo eléctrico: las líneas salen de las cargas positivas y entran en las negativas. El número de líneas que entran o salen es proporcional al valor de la carga. Las líneas se dibujan simétricamente. Las líneas comienzan y terminan solo en cargas puntuales. La densidad de líneas es proporcional al valor del campo eléctrico. Y nunca pueden cortarse dos líneas de campo eléctrico. Entonces ahí tenemos una situación. Para una carga positiva, las líneas de campo eléctrico salen hacia afuera. Esta que está aquí va a dar la vuelta en el infinito y entra por el otro lado.
y todas las líneas que salen, ¿no es cierto?, configuran, van a quedarse a una negativa. Y se muestra como una araña. Ese ahí tiene una configuración positiva-negativa. Para una configuración positiva-positiva, las líneas, ¿cierto?, tienden a repelerse en esta zona, ¿cierto?, y ahí tienden a alejarse hacia allá. Note que las líneas salen de las cargas positivas y entran a las negativas. Además, el campo eléctrico es intenso, donde las líneas de campo son más densas. Entonces, aquí en esta cercanía, el campo eléctrico, ¿cierto?, es más intenso. Tengo mayor número de líneas por unidad de área. Si yo tengo de un área circular de 1 metro, voy a atrapar, van a caer varias líneas dentro de esa área. Pero si yo hago en esta zona, tengo menos ese mismo metro cuadrado, ¿cierto? Esa área solamente a lo mejor me toma 1, 2 y aquí tengo 8. Entonces, más intenso el campo eléctrico en las cercanías de las cargas. Y aquí tenemos para una carga positiva, ¿ves? Salen radialmente, el campo eléctrico sale radialmente de ella hacia afuera. Si fuese una carga negativa, todas las líneas de campo eléctrico estarían apuntando hacia el interior de la carga. Aquí tengo dos cargas de igual magnitud y sentido contrario, o sea, de igual magnitud, tienden a repelerse, ¿cierto? Las líneas aquí tienden a alejarse, y ahí salen, ¿cierto?, radialmente de ella hacia afuera. Y ahí tiene el aspecto físico, una placa de cobre que tiene un electrodo, una carga positiva, hay una configuración de líneas de campo eléctrico. Lo mismo sucede aquí, positivo o negativo. Y acá tiene usted un dipolo, negativo positivo, ¿cierto? Una distribución de cargas en cuestión, una cuestión de carácter simétrico, es como una bastante simétrico, y aquí tiene una distribución ya no simétrica porque esta carga es el doble de la otra. La carga negativa es 2 veces la carga positiva, entonces obviamente hay una mayor distribución de carga en este aspecto que en este otro que establece acá. ¿Se aclaró entonces las líneas de campo eléctrico? ¿Por qué apuntan afuera, apuntan hacia afuera y hacia adentro? ¿Y cómo se dibujan? Sí, profe. Ya. Esto que voy a mostrar ahora, tanto el movimiento de una partícula a través de un campo eléctrico uniforme, o esto que está aquí solamente es una cuestión de carácter referencial, no solamente quiero que entienda cómo funcionan las cosas. Lo que usted tiene aquí es una placa positiva, una placa de cobre que usted le suministra una carga positiva, conectándolo al borde positivo de una batería, y aquí tiene una placa negativa, ¿cierto?, al borde negativo de esa placa. Y lo que tiene aquí es un campo eléctrico uniforme, la distancia de separación entre ellas es pequeña, y eso el día de mañana se va a llamar lo que es un condensador de placas paralelas. Entonces, la distancia de separación es pequeña con las dimensiones geométricas de área, por ejemplo, el área de las placas, ¿ya? De manera que tenga un campo eléctrico uniforme y no tenga lo que se llama aquí en los costados irregularidades de borde. Entonces, hago un orificio y dejo caer una partícula positiva, un protón, por ejemplo, y positivo con positivo se repele, ¿no es cierto?, y se siente atraído hacia el negativo, por lo tanto acelera. Y esa aceleración es debido a la fuerza eléctrica, que es la masa por la aceleración es igual a la fuerza eléctrica, de ahí despejo la aceleración, y la aceleración te queda el cociente entre la carga y la masa del protón, esos dos valores los conocemos, por el campo eléctrico en el cual se mueve. Y yo podría ocupar, ¿cierto?, algunas ecuaciones para determinar si la velocidad inicial vale 0 en ambos casos, parte del reposo, podría determinar, ¿cierto?, la velocidad en función del parámetro tiempo, o la velocidad final en función de la posición. En diferentes posiciones yo podría saber la velocidad de la partícula. Y la posición, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, un medio de Q por M por E por T al cuadrado. Y la energía cinética, eso sí que lo vamos a ocupar en algún momento, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso es cuando yo dejo caer una carga en la misma dirección del campo eléctrico. Pero ¿qué sucede si yo tengo aquí el mismo condensador, ¿ya? Y acá, ¿cierto?, tengo un arrollamiento de alambre. Entonces lanzo una partícula, ¿cierto?, un electrón, y ese electrón, ¿cierto?, cuando pasa por este punto, yo le entrego, él paga un peaje, y yo le digo, mira, tu campo magnético es ese, y cuando entra un campo eléctrico, te digo, tu campo eléctrico es ese, y por lo tanto, anda a posicionarte en ese lugar. El que viene después, paga otro peaje, yo le digo, mira, te entrego el campo magnético, campo eléctrico, y te va a ubicar a este otro punto de la pantalla. Y así sucesivamente. Si pasa un culón de carga,
son 6,31 por 10 elevado a la 18 cargas fundamentales. O sea, son 6,3 trillones de electrones. Entonces, esa información de campo magnético, campo eléctrico, ¿de dónde me llega? Me llega a través del espacio, a través de un campo electromagnético que llega a una caja que es captada con una antena. Esa antena carga, ¿cierto? Detecta esa frecuencia, detecta ese campo eléctrico y ese campo magnético y se le entrega al electrón que está entrando aquí y se posicionan en diferentes lugares, dando lugar a una figura. Y ese es el funcionamiento básico de ¿quién? De un tubo de rayos catódicos, de un tubo de televisor, de un osciloscopio, etcétera, etcétera. Y hay una física comprometida, ¿cierto? Tanto para la aceleración, la posición, tienen un movimiento de tipo parabólico, hay una trayectoria de tipo parabólico, y eso me figura, y eso es el funcionamiento básico de un televisor. No de los que tenemos hoy en día, pero antiguamente teníamos ese arrollamiento de alambre, tenemos el campo magnético, y cada uno de los electrones va a golpear alguna de las pantallas, algún punto de la pantalla. Si yo sintonizo un canal de televisión en el cual no tengo la señal con la caja, lo que voy a ver, ¿cierto? Son puros puntitos aquí que van a golpear en forma azarosa. Van y pasan y golpean, ¿cierto? La pantalla en forma azarosa y no te forma ninguna figura. Pero si yo le entrego el campo magnético, campo eléctrico, ya viene con un lugar específico donde se va a ir a posicionar y después que viene al otro lado y te da lugar a una imagen que tú la ves proyectada en esa pantalla en cuestión. Y ese es el funcionamiento básico de un televisor, un tubo de rayos catódicos, un osciloscopio que ha tenido que usar en el laboratorio. ¿Ha ido al laboratorio, no? Mm, Algunos. Algunos, algo. ¿cierto? Y ahí han tenido que usar el osciloscopio, ¿no? Sí. Ya, pues, ese es el funcionamiento básico. Para que entienda pues, cómo las cosas funcionan. ¿Se da cuenta, no? Y usted va a tener que usar el osciloscopio en forma permanente. Pues. Entonces, ese es el movimiento de una partícula a través de un campo eléctrico uniforme, pero se lanza en forma transversal al campo eléctrico. Y en el caso anterior, lo que usted tiene, ¿cierto?, es el movimiento de una carga, ¿cierto?, a través de un campo eléctrico uniforme en la misma dirección del campo eléctrico. Usted ahora en la segunda parte lo lanza de esta forma. Y así funcionan las cosas, ¿ve? Entonces ahí tiene alguna idea de cómo funcionan las cosas, ¿cierto? Las ecuaciones que hay, el aspecto físico de las cosas. ¿Le queda claro, no? Mm, Esto que está aquí es referencial, es como una nota cultural, al margen. Esto no se lo voy a preguntar ni en una prueba, ni lo voy a hacer ejercicios de esto. Ni de esto tampoco. A la gente de ingeniería sí que lo hago. Pero usted como está en un nivel técnico todavía no es necesario porque estas cosas, las velocidades finales, en función de la posición del tiempo, y eso tiene que ver con la cinemática, yo no la he visto con usted, po. O usted no la ha visto, entonces eso lo vamos a saltar por ahora. ¿Le queda claro? Ya. Entonces, con eso estamos terminando y vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación. vale. Entonces vamos a ir a buscar algunos ejercicios que están por aquí. Aquí el problema 1, ¿por qué está en amarillo? Porque lo acabo de ver con el otro paralelo, para no volverlo a repetir, y con ustedes también lo acabo de ver, entonces ahora lo voy a colocar de color verde, del Wander. No sé si el Wander existe, pero no importa. 3000. Ya, ¿qué es lo que dice acá? Se tiene en una región del espacio, un campo eléctrico de 3000 Newton Coulomb, si se coloca una carga de 3 microcoulomb, M minúscula, ¿qué fuerza experimenta la carga eléctrica? Entonces usted tiene el campo eléctrico que son 3000 Newton Coulomb, ¿ya? Y eso lo cuento los 3 ceros y lo propongo de esa manera, 3 exponente 3 Newton Coulomb. Y la carga es de 3 milicoulomb, milésima parte, 1 partido por 1000,
Entonces eso serían 3 exponente a la menos 3 coulomb. Entonces, si usted coloca aquí la razón entre la fuerza eléctrica y la carga, usted despeja la fuerza eléctrica, la carga está dividiendo, pasa multiplicando, te queda que la fuerza eléctrica es el producto de la carga por el campo eléctrico. Y eso te queda 3 por 10 elevado a la menos 3 coulomb por 3 exponente 3. Los coulombs con los coulombs se cancelan, te sobrevive el Newton, y te queda 3 por 3 son 9, y 10 elevado a la menos 3 por 10 elevado a 3 son 10 elevado a 0, y toda letra o número elevado a 0 es 1. 9 por 1 le queda 9. ¿Pregunta, duda de este problema? Ahí está sucio. No voy a saltar ese, vamos a ir al 3. Dice acá en el punto P, este es el punto P, entonces, dice acá, en un punto P del espacio, el campo eléctrico es de 5 por 10 elevado a 4 Newton Coulomb, dirigido hacia la derecha. Si una carga positiva de 1,5 microcoulomb se coloca en el punto P, entonces este es el punto P, lo vamos a colocar ahí. Ahí lo vamos a colocar, entonces vamos a colocar una pequeña carga. Ah, ahí está el punto P, coloqué la carga de prueba. Entonces el punto P, ¿cuál será el valor de la fuerza eléctrica que actúa sobre ella? ¿En qué sentido se mueve la carga? Entonces la fuerza eléctrica es el producto de la carga por el campo eléctrico. La carga que puse es un valor de 1,5 por 10 a la menos 6 coulomb, y el campo eléctrico apunta radialmente hacia allá, por lo tanto la fuerza eléctrica apunta en esa dirección. Y si tú multiplicas 1,5 exponente a la menos 6 por 5 exponente 4, te queda la siguiente situación. 1,5 exponente a la menos 6 por 5 exponente 4. Y eso te queda 0,075. Los coulombs se van y te queda Newton, y por lo tanto ese 0,075 lo pasamos a notación científica, corro la coma 2 lugares hacia la derecha, 1, 2, por ser negativo te queda 7,5 exponente a la menos 2 Newton. Entonces nos preguntan cuál será el valor de la fuerza que actúa sobre ella, en qué sentido se mueve la carga. Obviamente si esta carga es positiva, esta carga es positiva, la carga se mueve en la misma dirección del campo eléctrico y es repulsada debido a la presencia de esta otra carga. ¿En qué sentido dice responda a la pregunta A, suponiendo que la carga ahora es negativa? Si la carga es negativa, la carga se mueve en sentido contrario, ¿cierto? En sentido contrario al campo eléctrico, acercándose a la carga Q en cuestión. ¿Preguntas, dudas? Bien, continuamos. Dice acá, esto queda en verde.
Dice calcule el campo generado en los puntos P y Q. Ahí tengo el punto Q a la derecha, a la izquierda de la carga Q que está ubicado en 0 a 3 metros y a la derecha de la carga Q ubicado en O a 5 metros de ella. Entonces, calcule el campo generado en los puntos P y Q mostrado en la figura, generado por una carga de 5 microcoulomb. Esta carga es de 5 microcoulomb. Y una micra son 10 elevado a la menos 6. Entonces, vamos a hacer la letra A. Entonces, la letra A, digo, el campo eléctrico recibe una carga a una cierta distancia, ¿cierto? El producto de la carga por la constante, por la distancia de ella al cuadrado. Entonces la constante vale 9 por 10 elevado a 9, la carga es 5 por 10 elevado a menos 6, esta carga, dividido por la distancia al punto P, que es de 3 al cuadrado. 9 por 5 son 45, dividido en 9, eso le queda 5. Exponente 9, exponente a la menos 6, le queda exponente 3. Entonces eso le da un valor de 5 exponente 3 newton partido por coulomb. Es decir, esto apunta hacia la izquierda. Usted calculó la magnitud de un módulo. Ahora, si usted quiere presentarlo en términos vectoriales, le coloca una flecha al E y le coloca el vector unitario menos I, porque esto apunta hacia la izquierda, ¿cierto? En cuestión. Si apuntara hacia la derecha sería I. Ahora vamos a hacer la evaluación del campo eléctrico generado por esta carga en el punto Q. Entonces ahora tengo la constante por la carga partido por la distancia al cuadrado. La constante vale 9 exponente 9, la carga vale 5 exponente a la menos 6, dividido por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, arriba te queda 45 exponente 3 y 45 dividido en 25, eso te queda 1,8 exponente 3, newton partido por coulomb, y eso apunta hacia la derecha. Y por eso, ¿cierto? Si usted en términos vectoriales le quiere colocar la flecha, coloca el I unitario en cuestión. ¿Preguntas, dudas? No, ninguna duda por el momento. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente en la parte B. En estos puntos físicos se van a colocar dos cargas. La primera es de 8 microcoulomb y la otra es negativa, aquí en ese punto. Y aquí lo explico, ¿ves? Aquí, en el punto P se colocó una carga positiva de 5 microcoulomb, esta es positiva, y esta carga es negativa, se puso en el punto Q. ¿Qué pasa si yo confronto dos cargas positivas? ¿Se atraen o se repelen? Se repelen. Se repelen. Entonces aquí está el vector, porque el vector que estoy haciendo el estudio es esta, no es esta que está aquí, ni esta que está acá. Yo tengo que ver qué es lo que le pasa a esta. Entonces esta es la fuerza de repulsión que siente la carga Q debido a la carga que está en el punto P. Repulsión. Ahora esta carga es negativa, ¿no? Y esta es positiva. Sí, ¿Qué pasa con estas dos cargas? se traen. Se atraen. Entonces ahí está la fuerza que siente esta carga Q debido a la presencia de esta negativa. Y estos dos vectores fuerzas se suman o se restan. ¿Cómo era la pregunta, profe? Esos dos vectores apuntan los dos hacia la derecha. ¿Se suman o se restan? ¿Se suman? Se suman. Ambos se suman. ¿Ya? Apuntan para allá. Entonces la carga Q1, está claro, porque los dos se suman para allá y los dos serán positivos en dirección I. Entonces lo que hice acá, lo primero fue hacer el traspaso de unidades, pasarlas de microcoulomb a coulomb. 5 microcoulomb son 5 por 10 elevado a la menos 6 coulomb en el punto P, y la carga Q2 negativa, menos 8 microcoulomb, te queda menos 8 por 10 elevado a la menos 6 coulomb ubicada en el punto P. Y de acuerdo a la figura, la fuerza total que experimenta esta carga ubicada en el punto O es la suma de ambas. Es la suma, ¿cierto?, en cuestión de las dos fuerzas. Entonces calculo la fuerza que experimenta esta con esta. Y ahí aplico la definición de la ley de Coulomb. Es la constante por el producto entre las cargas partido por la distancia de ella al cuadrado. La distancia a la cual están ubicadas de 3 metros. Ahí tengo 3 al cuadrado. La constante Q, la constante K, la primera carga 5 por 10 a menos 6, y ubiqué
otra de 5 por 10 a la menos 6 en el punto. 9 por 5 son 45, 45 por 5 son 225, y arriba tienes multiplicación de potencia igual base, conserva la base y suma los exponentes. 9 menos 12 te queda menos 3, y 3 al cuadrado es 9. Entonces ahí ahora divido, ¿cierto? 225 dividido en 9, exponente 3. Si tú divides 225 dividido en 9 te queda 25, exponente a la menos 3 newton. Y ahora yo calculo la fuerza de interacción, que es de tipo atractiva, entre esta carga de 5 por 10 a la menos 6 y menos 8 por 10 a la menos 6. Ahí está la constante, la primera carga, la segunda carga, partimos la distancia de separación al cuadrado, que vale 5 al cuadrado. Y aquí coloco 9 por 5 son 45, 45 por 8 son 360, 5 al cuadrado es 25. Multiplicación de potencia igual base, conservo la base y sumo los exponentes. Menos 12 más 9, menos 3. Y 360 dividido en 25 te queda 14,4 por 10 elevado a la menos 3 newton. Y ahí tenemos entonces la otra fuerza. Y la fuerza total entonces la suma de los dos, la magnitud de módulo. El primero más el segundo te queda 39,4 por 10 a la menos 3 newton. Y como los dos se suman y apuntan hacia la derecha, usted le coloca la flecha a la fuerza total y le agrega, ¿cierto?, el I porque apunta hacia la derecha. Recuerde que en esta dirección apunta el vector unitario I, hacia la izquierda el vector unitario menos I. ¿Preguntas, dudas? Y marca dirección. Vale. Aquí yo lo que le puse la diferencia, porque me preguntaron los alumnos esa vez, lo que hice fue colocar la carga positiva y el campo eléctrico producido por esa carga en el punto P apunta radialmente hacia afuera, porque esta carga es positiva. Lo mismo sucede en el punto Q, apunta para allá. Y como estos dos vectores se suman o se restan, Se restan. se restan. Y los pusimos de acuerdo en algún momento, ¿cierto? Lo que apunta hacia la derecha menos lo que apunta hacia la izquierda. EQQ menos EQP. ¿Cierto? Ahí tengo el vector unitario. Y las fuerzas que ya las evaluamos, ¿cierto? Las dos apuntan hacia la derecha, en dirección del vector unitario de la X. ¿Preguntas, dudas de esto? Este es el aspecto cualitativo de los vectores. Aquí lo termina esta clase, chicos. Aquí lo terminamos normalmente. Lo normal es 6:20, pero menos recreo serían como las 6:10. Ya, perfecto. Aquí tenemos otro problema, dice: la situación que se muestra en la figura representa dos pequeñas esferas cargadas. Encuentra el campo eléctrico en el punto E en el punto P. Aquí quiero evaluar. Tengo una carga Q1 positiva, 20 por 10 elevado a la menos 8 coulomb, y la carga Q2 negativa, menos 5 por 10 elevado a la menos 8 coulomb. Entonces, están ubicadas a 5 metros de un punto físico. Aquí no hay carga por ahora, solamente un punto físico, son 5 centímetros. Esos 5 centímetros hay que pasarlo a metro. ¿Qué hago a los 5 centímetros? Los divido en 100, ¿o no? 5 dividido en 100 igual 0,05. Y 0,05 es 5 exponente a la menos 2. Entonces aquí está. Esta carga es positiva, por lo tanto te genera un campo eléctrico ¿hacia dónde? Acá. Es la carga, ¿cierto? Es el campo eléctrico producido por la carga 1 en el punto P, para allá. Y esta carga es negativa. Y por ser una carga negativa, el campo eléctrico entra hacia la carga, que sería el vector azul. Sería el campo eléctrico debido a la carga Q, ¿cierto? Q2 en el punto P.
Y esos dos vectores se van a sumar o se van a restar. Esos dos vectores se van a sumar o se van a restar. Sumar. Se suman. Y los dos apuntan en la dirección del vector unitario de las I. Entonces evalúo el campo eléctrico debido a la carga 1 en el punto P. En la constante por la carga partido por la distancia de ella al cuadrado. En la constante, aquí fíjese bien, por favor, no voy a colocar las unidades ni las constantes ni las cargas de la distancia porque ya evalué, ¿cierto?, que las cargas están en column, las distancias, ¿cierto?, las pasamos a metro. Y por eso te quedó 5 exponente a la menos 2, porque esto era 0,05, 5 partido por 100. Entonces te queda 9 exponente 9 por 20 exponente a la menos 8, se te queda 9 por 20, son 180. Exponente 9 por exponente a la menos 8, te queda exponente 1, partido por 25 exponente a la menos 4. Y 180 dividido en 25 te queda 7,2 exponente a la 5. División de potencia evaluada, se conserva la base y el resto de los exponentes. 1 menos 4, menos con menos más, te queda 1 más 4, te queda 5 newton coulomb. Y el campo eléctrico debido a la carga 2, que es la que está aquí, en el punto P, es la constante por la carga partida por la distancia de ella al cuadrado. 9 exponente 9 por 5 exponente a la menos 8, que es el valor de la carga, y la distancia son 5 centímetros. 5 exponente a la menos 2 al cuadrado. 9 por 5 son 45 exponente 1. 5 al cuadrado son 25 exponente a la menos 4. 45 dividido en 25 te queda 1,8 exponente 5. Y el campo eléctrico total en el punto P es la suma de los campos eléctricos. Ahí está. 7,2 exponente 5 más 1,8 exponente 5 te queda 9 exponente 5 newton coulomb. Y si usted, esa es la magnitud de un módulo. Si usted lo quiere expresar en términos vectoriales, ¿cierto? Lo que hace es colocarle el vector unitario I. Es el mismo resultado, pero los dos apuntan hacia la derecha, ¿cierto? Y hacia la derecha va el vector unitario de las I, en dirección X. ¿Preguntas, dudas? Hasta el momento no, profesor. Ya. Después dice la fuerza sobre una carga de menos 4 por 10 a la menos 8 coulomb puesta en el punto P. Eso se lo dejé de tarea, pero lo vamos a hacer ahora. Y lo vamos a contestar. Entonces, la fuerza eléctrica que experimenta una carga Q, la ubicamos en el punto P. Ahí es la carga que yo coloco por el campo eléctrico total en el punto P. Eso. La carga que vamos a colocar ahí en la parte B dice la fuerza sobre una carga de menos 4 por 10 a la menos 8 coulomb, colocada en P. Entonces la carga que se coloca es menos 8 por menos 4 por 10 a la menos 8. Por el campo eléctrico total. Y el campo eléctrico total ya lo hemos determinado cuánto vale.
No, no es esa. Aquí, campo eléctrico total en el punto P es 9 por 10, 9 exponente 5. Ahí. Y eso te queda menos 4 por 9, te queda menos 36 por 10 elevado a cuánto, menos 8 más 5, menos 3. Se van los columns. Y eso te queda en Newton. Entonces esto sería en qué dirección. Ahí. Y la magnitud o módulo de esto ahí igual a y luego que me dice en la parte, dice el lugar donde el campo eléctrico será cero en ausencia de la carga en cuestión. Eso lo vamos a hacer más ratito, más complicado. Entonces, ahí están los valores, el campo eléctrico total y la fuerza total que estaría experimentando. Ahí tiene el vector y la fuerza. Pregunta de este problema. ¿Alguna consulta? Aló. Bien. Parece que no hay consultas. Por el momento no. Ya. Este problema yo me lo había saltado y lo vamos a hacer ahora, que era un poco más complejo que los anteriores. Dice dos cargas positivas de 1,5 microcoulomb, que está aquí a la derecha, positiva, y 3 microcoulomb que están separadas 20 centímetros. Esas distancias son de 20 centímetros. ¿Y en qué punto se anula el campo eléctrico creado por las cargas? Entonces, ambas cargas son positivos, la Q1 y la Q2 están ubicadas a 20 centímetros. Los 20 centímetros de metro, ¿cuánto es?
0,2. 0,2 metros, ¿cierto? Entonces, si esto vale 0,2 metros y esa distancia yo tengo que ubicar un punto donde van a ser 0 entre las cargas. ¿En qué punto será nulo el campo eléctrico creado por esas cargas? Entonces yo digo que el campo eléctrico en un punto P y esa distancia de la carga Q1 al punto P le llamo X y esa distancia del punto P a la carga le llamo 0,2 metros menos X. Los 20 centímetros te quedaron 0,2 que es el total. Si esta distancia vale X, esto le llamo 0,2 menos X, esa otra distancia de la carga Q2 al punto P. Entonces, esta carga es positiva y en el punto P te genera un campo eléctrico que apunta hacia la derecha. ¿Por qué? Porque cualquier línea de acción pasa radialmente de ella hacia afuera. Y esta carga es positiva y por lo tanto el campo eléctrico producido por esa carga en el punto P apunta para allá, hacia la izquierda. Esos dos vectores se suman o se restan. ¿Se restan? Se restan. Y de ahí los pusimos de acuerdo en este tipo de cosas. Recuerde bien, lo que apunta hacia la derecha, EQ1 menos EQ2. Entonces, el campo eléctrico total en el punto P es la diferencia entre lo que apunta hacia la derecha menos lo que apunta hacia la izquierda. Y esa ecuación le llamo asterisco. Y voy a ocupar esta relación. La constante por la carga partida por la distancia de al cuadrado. Vamos viendo la distancia de la carga 1 al punto P. La distancia de la carga 1 al punto P vale X. Entonces se te queda la constante por la carga 1,5 por 10 a la menos 6 por la distancia al cuadrado en cuestión. 9 por 1,5 te queda 13,5 exponente 3. 10 elevado a 9 menos 10 elevado a 6 te queda 10 elevado a 3 partido por X cuadrado. Y la otra carga, Q2 al punto P, es esa distancia, 0,2 metros menos X. Entonces aquí le coloco que el campo eléctrico es la constante, 9 por 10 a la 9 por su valor, 3 exponente a menos 6 por los 20 centímetros, que es 0,2 menos X al cuadrado. 3 por 9 son 27 exponente 3, y abajo te queda 0,2 menos X al cuadrado. Y eso lo vamos a reemplazar en asterisco. ¿Y dónde está asterisco? Ahí, en esa diferencia. Lo que apunta hacia la derecha menos lo que apunta hacia la izquierda. Entonces, aquí tengo el campo eléctrico total, lo que apunta hacia la derecha menos lo que apunta hacia la izquierda. Esas dos flechas significa que yo continúo para allá, pero el campo eléctrico total en el punto P es nulo. Y si es nulo, su resultado numérico es 0. Entonces coloco que el campo eléctrico total vale 0, coloco la primera expresión, 13,5 exponente 3x cuadrado, menos 27 exponente 3, dividido por 0,2 menos x al cuadrado. Continúo hacia el lado, ¿cierto? Este número que está aquí pase hacia el otro lado con signo negativo, ¿cierto? Me debería quedar menos 13,5 exponente 3 partido por x cuadrado, y aquí debería quedarte menos 27 exponente 3 dividido por 0,2 menos x al cuadrado. Multiplico por menos 1 para eliminar los signos negativos y extraigo raíz. ¿Por qué cosa? Porque el x, mi incógnita, es cuadrático. Entonces aplico raíz a la primera expresión y raíz a la segunda expresión. ¿Ya? Entonces te queda 13, y separo digamos, en raíces. La raíz completa de 13,5 exponente a la menos 3 la divido, ¿cierto?, en raíz de 13,6 exponente 3 partido por la raíz de x cuadrado. Y estoy aplicando ese operatorio. Raíz de a partido por b, lo mismo que raíz de a partido por raíz de b, si ambas cantidades son de la misma raíz. Igual cosa al otro lado, te queda la raíz completa, te queda raíz de 27 exponente 3 dividido por 0,2 menos x al cuadrado. Entonces ahí, si queremos calcular la raíz de esta expresión, eso que estoy mostrando ahí, coloco raíz 13,5 exponente 3 igual, y eso te queda 116,18. Ahí está, y ese x cuadrado te convierte en x. Igual cosa, la raíz de 27 exponente 3, eso te queda 164,31, 31, 67, 67, 3. Y la raíz de 0,2 menos x al cuadrado te queda lineal. Se elimina la cantidad subradical con la raíz.
Y ahí multiplicamos cruzado. Este número queda multiplicado por 116,18 y este otro número queda multiplicado por X. Entonces te queda 116,18 multiplicado por 0,2 menos X, eso te queda 164,31X. Y eso te queda 116,18 por 0,2, te queda 23,236 menos 116,18X y al otro lado te queda 164,31X. Agrupo términos que tengan X, esto que es negativo que haga positivo, se suman, te queda 280,49 y ese número lo bajo porque no es modificable y te queda ese de 280 está multiplicando, pasa dividiendo, te queda 23,236 dividido en 280,49 y eso te queda 0,0828 metros. Y si solo tú lo multiplicas por metro, el X vale, corre la coma, si un metro tiene 100 centímetros, corre la coma a dos lugares y te queda 8,28 centímetros. Es decir, esa distancia vale 8,28 centímetros y esto será 0,2 menos los 8,28. 0,2 menos 0,0828 igual, y eso te queda 0,1172. O sea, esta distancia vale 11,72 centímetros y esto vale 8, algo, de la manera que la suma de los dos te da los 20 centímetros. ¿Preguntas, dudas de este problema? 0,8. No. Este problema que está aquí es lo mismo que la tarea que les voy a dejar, que es el último. Fíjese bien, por favor, que lo que estoy preguntando en la última parte dice el lugar donde el campo eléctrico es cero en ausencia de carga. Entonces tú tienes que ubicar un punto acá donde el campo eléctrico se hace cero. La distancia total son 10 centímetros, entonces una distancia serán, los 10 centímetros son 0,1 metro, entonces colocas X y la otra distancia será 0,1 menos X. Y el campo eléctrico total es la suma de ambos, y después se lo pasas para el otro lado con signo negativo, ¿cierto? La carga es negativa entonces en cuestión y ahí tendrás que hacer la evaluación que corresponde. ¿Preguntas, dudas de esta parte? ¿Consultas para cerrar esto? No, profesor. Ya, No. guardamos entonces. Aquí encontré una guía de ejercicio resuelto en internet. También se las voy a subir para que usted la disponga, la tenga a mano. Dice acá, hallar la intensidad del campo eléctrico en el aire a una distancia de 30 centímetros, una carga de 5 por 10 elevado a la menos 9 coulombs. Y te dan la respuesta. Datos, la carga vale 5 por 10 elevado a la menos 9 coulombs. La distancia, ¿cierto?, era de 30 centímetros, dividiste por 100, te quedó 0,3 o 3 exponente a la menos 1 metro. Aplica la definición, la constante, por la carga partido por la distancia de ella al cuadrado. No le coloco las unidades correspondientes porque ya tengo estandarizado toda la unidad y eso te queda 500 newton metros. Te queda 9 por 5 son 45 por 10 elevado a 0 partido por 0,09. Entonces eso te queda 45 dividido por 0,09 y eso te queda 500 newton coulomb. Aquí está el problema que acabamos de ver, ¿cierto? La distancia en cuestión son 10 centímetros, 5 centímetros, y esto será si es R1 o R2. Entonces dice allí, hallar la intensidad del campo eléctrico entre dos cargas puntuales de 20 microcoulomb
20 por 10 a la menos 8 culón y menos 5 por 10 a la menos 8 culón distante 10 centímetros. Allá el mismo resultado reemplazando la carga de menos 5 por 10 a la menos 8 por otra de 5 por 10 elevado a 8 y 9 por 10 elevado a 5 por 54 exponente 4 newton coulomb. Entonces ahí están las cargas, esto vale, Q1 vale 20 exponente a la menos 8, la otra es negativa, y las distancias son 5 centímetros y 5 centímetros. Y el campo eléctrico, ¿cierto?, producido por esta carga positiva en el punto P apunta para allá, y esta por ser carga negativa también apunta para allá, y esos dos vectores se suman. Entonces volvamos al campo eléctrico, la constante por la carga partimos la distancia, 0,05 al cuadrado, la constante 9 por 10 elevado a 9, y la carga 20 por 10 elevado a menos 8, y eso te queda 720.000 newton coulomb. Y el campo eléctrico de la carga 2 es la constante, por la carga 2 partimos la distancia de ella al cuadrado, y eso te queda menos 180.000 newton coulomb. Y el campo eléctrico se suman, entonces ahí que se ocupa el valor numérico, ¿cierto? 720.000 más 180.000, te queda 900.000 newton coulomb. Entonces aquí te queda que el campo eléctrico es el mismo resultado, pero que apunta hacia la derecha porque los dos campos eléctricos apuntan para allá. Ahora, ¿cierto? Aquí lo que se hace, se le cambia el signo a esta carga. Antes era negativa, ahora es positiva. Entonces el campo eléctrico por una carga positiva apunta hacia la derecha, y esta por ser positiva también apunta hacia la izquierda ahora. Entonces tú tienes una diferencia de vectores. Y los pusimos de acuerdo, lo que apunta hacia la derecha menos lo que apunta hacia la izquierda. Las cargas son 20 exponente a la menos 8, Q2 5 por 10 a la menos 8, y las distancias son equivalentes a 0,05, o sea 5 centímetros y 5 centímetros, respectivamente. Tenemos los campos eléctricos, 720.000, 180.000, ahí suman los dos y eso te queda, ahí restan las dos cosas, te queda 720.000 menos 180.000, te queda 540.000 newton coulomb. Y apunta, ¿cierto?, hacia la derecha, porque la diferencia lo pusimos de acuerdo, lo que apunta hacia allá menos lo que apunta hacia acá. Pregunta, duda. Dice el problema 4, calcular la No intensidad. hasta el momento ninguna duda, profe. Bueno, qué bueno, me alegro. Aquí dice calcular la intensidad en un punto de un campo eléctrico si al colocar la carga de 48 microcoulomb en él, el campo actúa con una fuerza de 1,6 newton. Y ahí está la respuesta. La carga son 48 microcoulomb, la micra 10 elevado a la menos 6 y la fuerza 1,6. Entonces el campo eléctrico es la razón entre la fuerza y la carga que coloco ahí. Y eso te queda 33,33 newton coulomb. El problema 5 dice calcular la intensidad del campo eléctrico en un punto situado a 18 kilómetros de una carga de 120 microcoulomb. La micra son 10 elevado a la menos 6, los 18 kilómetros son 18.000 metros, te queda 18.000 metros, y el campo eléctrico es la constante por la carga, 120 exponente a la menos 6, dividido por 18.000 al cuadrado, y eso te queda 0,0033 newton coulomb. El problema 6 dice hallar la intensidad del campo eléctrico en un punto del aire situado a 3 centímetros de una carga, ¿cierto?, de 5 por 10 a la menos 8. Y aquí está la respuesta. Entonces la carga vale 5 por 10 a la menos 8, la distancia 3 centímetros, 0,03, aplicamos la relación, es igual a la constante por la carga partido por la distancia de ella al cuadrado. Y eso te queda 500.000 newton coulomb. ¿Preguntas, dudas? No, hasta el momento no, profe. Ya. Pregunta siempre se hará el convenio de las flechas donde apunten, ¿no es cierto? Claro, hay que dibujarla en el punto y para eso yo tengo que tener relación respecto a si la carga es positiva o si la carga es negativa. Si la carga, por ejemplo, Ah, aquí, fíjate bien, por favor, esta es una carga negativa.
todas las líneas de campo eléctrico apuntan radialmente hacia ahí. Si la carga es Sí. positiva, todas las líneas que están aquí se invierten 180 grados y apuntan radialmente de ella hacia afuera. Ya. ¿Ya? Esa es la Es como situación. para, si era para pregunta para tenerla siempre en consideración. Correcto, eso lo tiene que usted tener y tener ahí la relación del campo eléctrico debido a una carga puntual. Gracias. Ok. Ahora tenemos otro problema, ese lo acabamos de ver. Dice calcular la intensidad del campo eléctrico de un punto en el aire situado a un mu, ¿cierto? Son 10 elevado a la menos 9 metros, o un Armstrong, de un núcleo atómico de helio cuya carga vale 2 electrones. Entonces la carga Q ahora son 2 electrones. Y eso sería 2 por menos 1,6 por 10 elevado a la menos 19 Coulomb. ¿De dónde saco eso? De la información de la tablita cuando vimos la ley de Coulomb. ¿Se recuerdan? Carga y masa para el protón y el electrón. ¿Sí? Entonces aquí coloco 2 por 1,6, te queda menos 3,2 exponente a la menos 19. Y esa distancia son, un mu, son 10 elevado a la menos 9 metros. Entonces te queda que el campo eléctrico es la constante por la carga partido por la distancia de al cuadrado. 9 exponente 9 por menos 3 por 10 elevado a la menos 19, partido por r cuadrado, que es 10 elevado a la menos 9 al cuadrado. Y aquí hay un error técnico, no debe colocarse el signo de la carga, pero eso te da 2,88 exponente 9 newton coulomb, porque estoy haciendo la magnitud de módulo, y ese campo se dirige hacia la derecha. Se dirige hacia la carga, ya por ser negativa. Si es negativa la carga, no es necesariamente colocar el signo, ¿no? Claro, aquí cuando tú haces el valor numérico, no colocas el signo de la carga. Tú haces Ya. todo y te da un valor, pero después tú le colocas la dirección, pues recuerda que es un vector. Tiene Sí. magnitud, dirección y sentido. No tienes que perder de vista ese tipo de situación. Ya. Dice allá la aceleración de un protón, entonces yo tengo que tener la relación. Ahí está la primera vez. La carga para un protón y la masa para un protón. Y eso lo sacamos de la tablita de datos que yo les pedí que ustedes dibujaran, ¿se recuerdan? Porque eso ya lo empezamos a ver en forma recurrente. Entonces hay que tenerlo a mano. Allá en la aceleración de un protón, conozco su carga y masa en un campo eléctrico de 500 newton coulomb. ¿Cuántas veces esta aceleración es mayor que la debida a la gravedad? ¿Ya? Entonces, tenemos el campo eléctrico de 500 luego la aceleración de gravedad vale 9,8 metros segundo cuadrado o 10, y nosotros sabemos que la fuerza eléctrica es el producto de la carga por el campo eléctrico, pero la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración, donde m, ¿cierto?, es la masa del protón. Y esas dos fuerzas son equivalentes en este caso, así que ahí despejo la aceleración, te queda Q por E partido por M, 1,6 exponente a la menos 19, por el campo eléctrico en el cual se encuentra sumergido, partido por la masa en cuestión. Y eso te queda 4,79 exponente 10 metros segundo cuadrado. Entonces ahí tú haces la relación de la aceleración A que experimenta esta carga por la dividido por la aceleración de gravedad, 4,79 exponente 10 dividido por 9,8 te queda 4,88 exponente 9. Es decir, la aceleración A es 4,88 exponente 9 veces G. Ese G que estaba dividiendo pasa multiplicando hacia el otro lado. Y eso entonces sería la relación. El 9 lo acabo de hacer. Este otro problema también lo hicimos hace poco. Ya. Entonces hoy día vamos a llegar hoy día hasta acá, chicos. ¿Les parece? El jueves continuamos. Seguramente ya comenzamos a ver lo que es potencial eléctrico, algunos problemas más de campo eléctrico. ¿Les parece? Sí. Los otros problemas se los dejo aquí y se los dejo de tarea. Pero ya son más específicos,
una trayectoria tipo parabólica, yo no he visto con ustedes lo que es parábola, ¿me entiende? Entonces el problema 15 no se los puedo preguntar, ¿me entiende? Ustedes esas ecuaciones no las conocen. Entonces no se haga problema por eso, si bien es cierto está, pero por ahora no se lo voy a preguntar. Bien, pues nos vemos entonces el jueves, chicos, ¿les parece? Sí, profe. Sí. Ya, pues, nos estamos viendo entonces, son las 18:06, yo tengo 08 acá, estamos dentro de la hora, porque yo les quito el recreo, ¿cierto? Que corresponde a una media hora más o menos, así que ahí se los compenso un poco. Que estén bien, nos vemos el jueves a las 2:30 de la tarde. ¿Les parece? Sí, profe. Nos vemos. Ya, pues, nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Chau, chau. Chao, que